La Reserva Federal de Estados Unidos nos sorprendió con una noticia. Rebajó en 50 puntos base las tasas de interés, lo que sin duda es una señal para hacer frente al impacto económico que deja el coronavirus en el mundo. Tema que abordamos con el economista Alejandro Alarcón. Alejandro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Gusto saludarte. Igualmente, es una rebaja muy importante. Estamos hablando de 50 puntos que obviamente tienen que ver con apuntalar la economía estadounidense frente a este coronavirus y que de hecho ya se nota en el dólar, que tuvo una caída de casi 10 pesos durante esta mañana. Bueno, claro, es una importante inyección de la política monetaria que contribuye a mantener a la economía norteamericana en una trayectoria de crecimiento que va a permitir que ese país enfrente en mejores condiciones la situación del coronavirus. Ahora, el coronavirus afecta obviamente a la economía estadounidense, pero también se puede reflejar en nuestro país, tomando en cuenta, por ejemplo, que el 40% de nuestro cobre lo compra China, y no solamente el cobre, la celulosa, los corchos, los salmones, en fin. ¿Cómo nos podría afectar eso? Porque acá estamos hablando de un escenario de incertidumbre para nuestro país que tiene que ver con la seguridad, pero que también tiene que ver con el coronavirus, que es lo que va a pesar más ahí. Bueno, yo he medido esto y yo creo que aquí la clave es la primera parte que decías tú, que es para nosotros China es muy importante, no solo por el cobre, como siempre la celulosa, sino también por el vino, la fruta y otros alimentos. Yo he calculado que el producto de China, el Producto Interno Bruto, de aquí a fin de año puede caer 3 puntos y por lo tanto por cada punto que baja China nosotros bajamos 1/3 de eso. En simple, 3 puntos significa que podemos crecer 1 punto menos por el coronavirus de aquí a fin de año. Por lo tanto, la proyección que tenía el Banco Central para este año de alrededor de 1% puede ser borrada si los efectos de la enfermedad se desencadenan con mucha fuerza en la demanda china por los productos chilenos. O sea, básicamente, mientras no exista esta vacuna y sigan aumentando los casos en China, directamente ya sabemos que va a haber una menor expectativa de crecimiento en nuestro país, independiente de lo que dijo el IMASEC ayer. Claro, afecta el crecimiento. Aquí hay 2 factores. Por un lado, influye todo lo que pasa en el país. La violencia, la inestabilidad política es un factor que tira para abajo el crecimiento, eso es indudable. Y lo de China también. Por lo tanto, son 2 factores. Si China nos come todo el crecimiento proyectado, vamos a pasar a terreno negativo si continúa la inestabilidad política y la violencia. Y ahí yo quería hacer un punto, Claudia, si me lo permite. En diciembre tuvimos un 1,1 de crecimiento del IMASEC y ahora 1,5. Y muchos han llamado resiliencia, esto que es correcto llamarlo así. Pero yo quería destacar el trabajo del sector privado, los trabajadores, que en un escenario, en un contexto muy difícil, sacan adelante. Es la empresa privada la que está empujando hacia arriba la economía y yo quería destacarlo porque nadie lo destaca. Las empresas son las que producen bienes y servicios, las empresas son las que contratan trabajadores y los trabajadores son los que a veces con muchos problemas llegan a trabajar y sacan adelante las compañías. Y obviamente no es fácil tampoco para las empresas, tomando en cuenta que ante este clima de incertidumbre, la inversión también baja. Bueno, ese es un problema, porque por lo menos la trayectoria que yo he calculado para la inversión es una caída de un 5% este año. La inversión es la que produce el empleo de calidad, no el empleo informal, que es un empleo de muy baja compensación, de muy bajas remuneraciones, volátil, sin leyes sociales, y por lo tanto es la inversión la que necesitamos en Chile para seguir produciendo trabajo de calidad. Alejandro, a propósito del empleo informal que subió 8,1 puntos y que ya llega casi al 30%, una cifra muy preocupante. Primero, si pudiésemos definir cuál es el empleo informal y luego también las consecuencias que tiene para nosotros. Bueno, el empleo informal en otras latitudes se llama desempleo escondido, porque es un empleo que no tiene una institución detrás, una empresa. No están inscritos, vamos a decir, en la lista de empleados y por eso que no se pagan leyes sociales y es muy inestable.
Yo calculo que debido a la situación de aumento del desempleo formal, más o menos 2 puntos son informales. Un chileno, una chilena, cuando tiene una mantita en el suelo y vende cositas de plástico en medio del Paseo Ahumada, es un empleado informal. Y por lo tanto, dada la metodología, basta que le diga a la persona que hace la encuesta que ha estado trabajando 1 hora en una semana para considerarse una persona con empleo, lo que es muy injusto porque realmente ese empleo es precario y sobre todo genera ingresos bastante bajos para ir después a consumir, que es el otro problema que tenemos en este momento en el país, que la trayectoria de consumo está tendiendo a bajar porque hay mucho desempleo, hay mucho empleo informal que es muy mal compensado. Sí, y en ese sentido entonces el aumento de este empleo informal va directamente relacionado con el estallido social. O sea, hay mucha gente que tuvo que comenzar a trabajar de esta manera porque quedó desempleada. Sin duda, el aumento del desempleo explica en una proporción importante el empleo informal. La gente busca sustituir su fuente de ingreso. Claudia, los trabajadores no tienen nada más que su ingreso. Cuando no tienen ingresos, equivale a tener un impuesto del 100% del ingreso disponible. Sus ingresos van a cero. Por lo tanto, es una situación que tiene que ser considerada. Lo que hace el empleo informal es paliar en forma muy parcial los ingresos que tenía antes en un empleo formal. Por lo tanto, hay que cuidar el empleo, hay que llevar adelante el país, hay que parar la violencia. Ese es definitivamente el mensaje que uno tiene que tener claro. ¿Qué nos va a afectar más, el clima de violencia o el coronavirus? Bueno, es muy interesante eso porque en estos momentos no sabemos. Lo que sí sabemos es que se pueden sumar. O sea, si la situación china, la enfermedad china nos lleva a perder un punto, podríamos perder y pasar al terreno negativo de crecimiento si no se controla el orden en este país, no se controla el Estado de Derecho. ¿Cómo ve lo que va a pasar respecto a la agenda social, las 40 horas, por ejemplo, el sueldo mínimo? ¿Qué efectos puede tener en nuestra economía a mediano y largo plazo? Bueno, yo creo que la agenda social es muy importante. Yo creo que el foco en previsión, el foco en salud y el foco en un ingreso mínimo es muy importante que avancen esos proyectos en el Congreso. Las 40 horas las veo con más escepticismo porque en este momento el mercado laboral está teniendo severos impactos y lo que hacen las 40 horas es restringir más las posibilidades de emplearse o dicho de otra manera le cuesta más a las empresas contratar trabajadores en esas condiciones. Por lo tanto, yo sería muy cuidadoso con la implementación de ese horario de 40 horas porque las empresas están siendo golpeadas en estos momentos desde luego por la baja en las ventas, por la baja en los ingresos y cuesta mucho sacarlas adelante. Sí, quería preguntarte también, Alejandro, respecto a la inversión. Estábamos hablando de lo importantes que son las empresas privadas en Chile para poder hacer repuntar un poco la economía. Sin embargo, también dependemos mucho de las importaciones, del sector exportador, etcétera. La imagen país los últimos 8 meses en Chile claramente no ha sido buena y eso también frena la inversión internacional. Bueno, eso es muy importante, porque tanto desde el punto de vista de la inversión directa, es decir, que vengan empresas extranjeras a instalarse para extraer cobre o para hacer tendidos eléctricos o embalses que necesitamos tanto por la sequía, sino también la inversión financiera empieza a sentirse amenazada y rápidamente sale del país. Yo calculo que en los últimos meses han salido unos 10.000 millones de dólares del país solamente porque la gente decide tener dólares y no tener pesos. Rápidamente buscan tomar posiciones en dólares y de esa manera empujan la inversión financiera hacia afuera. Por lo tanto, la estabilidad, la tranquilidad, las mejores expectativas de las empresas y también de las personas van a ayudar a la recuperación, pero se necesita proveer un estado de paz en el país para poder avanzar en esa dirección. Este IMASEC que sorprendió el IMASEC de enero con un 1,5%, ¿podría hacer que se vaya alejando este fantasma de la recesión del cual venimos hablando en los últimos meses? Bueno, depende, porque el IMASEC fue un 1,5 en enero, yo lo saludé,
Es un buen IMASEC dadas las condiciones, y además hay las cifras desestacionalizadas que se llaman, implican que la economía empezó a acelerar, y en febrero va a ocurrir algo parecido. Mi problema es marzo, porque si en marzo tenemos una caída del IMASEC debido a un estado caótico de la situación en las ciudades, porque no solo Santiago, ayer tuvimos 7 ciudades en problemas, tuvimos saqueo, tuvimos fuego, tuvimos una serie de situaciones que inhiben a las empresas y a los consumidores porque generan muy malas expectativas. Por lo tanto, yo creo que saludando el IMASEC de enero y sabiendo que esa es la trayectoria que necesitamos. En diciembre hubo paz, ya tuvimos un IMASEC positivo del 1%, que parece bajo, pero veníamos de una caída tremenda en los meses anteriores. En enero hemos vuelto a tener un IMASEC saludable y probablemente en febrero vamos a tener una cifra similar. Pero cuidado, no nos vayamos a quemar del fuego aquí todos los chilenos y tenemos que cuidar el empleo, que es lo que genera consumo. Si la gente no está empleada, no puede salir a consumir, y menos las empresas salen a invertir porque sienten temor de lo que va a pasar en el país. Alejandro, ¿ves pesimismo de alguna manera, tomando en cuenta que hay una incertidumbre de lo que pueda pasar respecto a la seguridad, sobre todo en el mes de marzo? Ya lo vimos ayer en la noche, que fue una jornada bastante violenta. Se conmemora un nuevo año del gobierno del presidente Sebastián Piñera, lo cual también puede generar protestas. El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, se viene también el Día del Joven Combatiente. En fin, hay varios sucesos que podrían generar más violencia en este país, y que de hecho siempre se pensó que en el verano íbamos a tener ahí una especie de paréntesis, pero que esto podía continuar desde marzo. Y ahí obviamente todas las expectativas de crecimiento que podamos tener cambian. Bueno, claro eso. En los meses que hemos tenido violencia, octubre, noviembre, el IMASEC cayó estrepitosamente. Cayó la actividad económica, hubo más desempleo, hubo más mala expectativa. En diciembre volvió la paz. En enero hubo algunas musarañas por ahí, pero también paz. Y apenas vuelve la violencia, la actividad económica vuelve a hundirse. Para poder salir adelante, con todos los ajustes que se han hecho, que yo comparto plenamente respecto a la justicia social, creo que llegó la hora que tomemos en serio esto y saquemos adelante el país entre todos. Ese es el mensaje que uno esperaría que recibieran los políticos y ciertamente el gobierno, que no ha sido capaz de detener la violencia. Bueno, esperemos un panorama más optimista futuro, sobre todo pensando en los trabajadores y en cuidar su empleo. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes. Gracias, Claudia. Buenas tardes.